Mi exprometido dejó su empleo para perseguir sus sueños, y terminó conmigo por mensaje, solo una semana antes de nuestra boda. 3 años después, reapareció queriendo volver conmigo, pero ahora estoy casada con alguien que él conoce. Hola, soy una mujer de 30 años. Estaba comprometida con mi exprometido, Félix, un hombre de 34 años. Cuando eso ocurrió, yo tenía 26, es decir, hace casi 4 años. Se suponía que íbamos a casarnos hace 3 años, pero él me dejó a través de un mensaje de texto una semana antes de la boda y se fue a Alemania, donde le ofrecieron el empleo de sus sueños. Félix y yo nos conocimos a través de unos amigos y habíamos estado juntos durante 3 años antes de que él me propusiera matrimonio, tras lo cual nos comprometimos. Félix se había graduado en zoología y trabajaba aquí como profesor cuando nos conocimos, pero siempre supe que su sueño era lograr algo grandioso con su vida y contribuir al mundo con lo que había estudiado, lo cual me parecía realmente noble. Así que cuando le ofrecieron un puesto como especialista en investigación para un nuevo estudio en su campo, aceptó la posición y se mudó sin siquiera hablar conmigo, a tan solo una semana de la boda. Él y sus amigos iban a viajar a Hawái para su despedida de soltero, pero nunca se presentó en el aeropuerto. Pasaron varias horas hasta que descubrimos que estaba en Alemania, y que me estaba dejando porque había recibido una oferta de trabajo allí que no podía rechazar. Me dijo que sabía que yo no podría renunciar a mi vida, a mis amigos, a mi familia, ni a mi carrera aquí, y tampoco quería que yo sacrificara nada por él. También añadió que él no quería abandonar sus sueños ni quedarse por mí. Después de meses de reflexionar sobre esto, decidió irse solo y dar ese gran salto. No quería una despedida larga y dolorosa, ni siquiera una discusión al respecto. Por eso, decidió marcharse lo más rápido posible. Me pidió disculpas, aseguró que estaba convencido de que yo encontraría a alguien mejor que él, y lamentaba que todo tuviera que terminar así, pero sus sueños eran demasiado importantes como para dejarlos atrás. Yo no tenía problemas con sus sueños ni con lo que quisiera lograr, pero deseaba que, al menos, hubiera hablado conmigo antes de tomar la decisión de mudarse y aceptar esa oferta. Siempre he sido arquitecta, y mi único motivo para trabajar era ganar dinero, poder comprarme todo lo que quisiera, y vivir cómodamente. Nunca he tenido esas intenciones tan nobles de cambiar el mundo o hacer algo grandioso por la sociedad. En ese sentido, supongo que era bastante egoísta con mis intereses, lo que tal vez hizo que no pudiera comprender bien sus prioridades. O quizás solo era una persona normal que entendía la importancia de la comunicación, y sabía que no se debe mentirle a tu prometida para luego abandonarla por mensaje una semana antes de la boda. De cualquier manera, después de la ruptura, obviamente no mantuvimos el contacto, y todos nuestros amigos también cortaron relación con él. Cuando estábamos juntos, Félix y yo éramos una pareja increíble. La ruptura me tomó totalmente por sorpresa, así que, aunque intenté sobrellevarlo, no pude. Me derrumbé por completo durante las semanas siguientes. Félix pagó a todos los proveedores del matrimonio como forma de disculpa, y no tuve que gastar un solo centavo, lo que también evitó que tuviera que volver a hablar con él. Nuestra última conversación terminó siendo el mensaje de ruptura, ese que repasaba en mi cabeza casi a diario después de que se fue. Habíamos vivido juntos durante un tiempo antes de que él se marchara, y unas semanas después de la ruptura, su primo Samuel, de 32 años, vino a recoger sus pertenencias. Félix había dejado muchas cosas en la casa porque no quería levantar sospechas antes de irse. Ya había conocido a Samuel en algunas reuniones familiares de Félix, pero no éramos cercanos, y tampoco lo eran él y Félix. Al parecer, nadie más de la familia estaba dispuesto a hablar con Félix, así que le ofreció a Samuel $2,000 para que enviara sus cosas. Samuel era guitarrista en una banda que todavía estaba luchando por hacerse un nombre, y necesitaba el dinero, así que aceptó el trabajo. Cuando Samuel vino a recoger las últimas pertenencias de Félix, me mantuve al margen, pero creo que debí parecer muy deprimida. En lugar de simplemente llevarse las cosas y marcharse, decidió quedarse un rato para hablar conmigo. No estaba de humor para conversar, pero él no se fue hasta que le conté todo lo que estaba sintiendo. Una vez que comencé a hablar, no pude detenerme. Fue vergonzoso, pero terminé llorando frente a él, y Samuel me consoló todo el tiempo. Me dejó desahogar mis sentimientos y luego me dijo que tenía que ser fuerte. También añadió que Félix era un idiota, que no sabía lo que había perdido.
Eso me hizo sentirme mucho mejor conmigo misma, porque la partida de Félix había destrozado por completo mi autoestima y mi confianza. Ese día, Samuel incluso me dio su número y me dijo que lo contactara cada vez que necesitara a alguien con quien hablar. Después, se despidió con un abrazo. Fue un gesto muy dulce de su parte, aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo. Él solo había venido a recoger las cosas de su primo, y ni siquiera éramos cercanos, pero aún así, demostró que le importaba cómo me sentía. Eso fue lo que realmente me conmovió de él. Seguimos en contacto y, en un par de meses, nos convertimos en grandes amigos. Samuel fue quien realmente me ayudó a recuperar la felicidad. No creo que hubiera podido superar ese desamor sin él a mi lado en cada paso del camino. Me convencía para que saliera de casa, fuera a trabajar y quedara con mis amigos los fines de semana, en lugar de quedarme en casa lamentándome o bebiendo. Sin embargo, también entendía cuando necesitaba tiempo para mí misma. En esos días, venía a mi casa y simplemente se quedaba conmigo en silencio. Ni siquiera me di cuenta de cuando me enamoré de él. Con el tiempo, empezó a pasar más y más tiempo en mi casa en lugar de la suya. Hace 2 años, llegó a mi casa un día y nunca más se fue, así fue como terminamos viviendo juntos. Aunque algunas personas dirían que fue algo extraño o apresurado, yo no lo siento así, porque de verdad lo amo. Ahora estamos casados, así que creo que estamos destinados a estar juntos. Nos mudamos juntos y, eventualmente, a comienzos de este año decidimos que era el momento de casarnos, por varias razones prácticas y legales. Fue una ceremonia pequeña e íntima, con muy pocos invitados, exactamente como queríamos. Toda la familia de Samuel y mis amigos sabían que no debían mencionar nada de esto a Félix. No queríamos que se enterara, ya que definitivamente encontraría extraña la idea de que me casara con su primo, y sinceramente, no quería lidiar con ese drama. Así que dimos instrucciones claras para mantenerlo en secreto. Los propios padres de Félix, que siempre fueron muy amables conmigo incluso después de la ruptura, también asistieron a la ceremonia y bendijeron nuestra unión. Prometieron mantener esto en secreto para Félix, aunque dudé un poco de que lo hicieran, ya que seguían en contacto con él y lo habían perdonado a los pocos meses de nuestra ruptura. Pero al fin y al cabo, era su único hijo, así que no les guardé rencor. Afortunadamente, todos cumplieron su promesa, incluidos sus padres, y Félix nunca se enteró de nuestro matrimonio. Han pasado unos meses, y para Samuel y para mí todo ha sido una especie de felicidad doméstica y marital. Me di cuenta de que Félix tenía razón cuando dijo que alguien mejor me esperaba. Todo estaba yendo bien hasta que, la semana pasada, Félix apareció de repente en la puerta de mi casa. Me tomó completamente por sorpresa porque no lo esperaba. No habíamos hablado desde la ruptura, y habían pasado 3 años desde entonces. Durante ese tiempo, no se había molestado en contactarme ni en preguntar cómo estaba. Yo tampoco lo busqué. Algunos amigos en común me habían mencionado que él había vuelto a casa en un par de ocasiones para visitar durante las festividades, pero nunca coincidimos, y tampoco se reunió con ninguno de nuestros amigos. Sin embargo, esta vez decidió venir a hablar conmigo, y en lugar de llamarme o establecer una cita como haría una persona normal, se presentó en mi puerta con un ramo de flores. Antes de que pudiera decir algo, se disculpó por haber arruinado nuestra relación y me dijo que ahora estaba listo para trabajar en ello, que quería que lo aceptara de vuelta. Me explicó que el estudio en el que había estado trabajando resultó ser un fracaso. Habían agotado todos los fondos y era poco probable que les otorgaran otra subvención pronto, así que renunció a su trabajo en Alemania y regresó definitivamente. Dijo que lamentaba haberme dejado, especialmente de la forma en que lo hizo, rompiendo conmigo por mensaje de texto. Reconoció que yo merecía algo mejor después de todo lo que habíamos compartido. Terminó su discurso romántico diciendo que ahora que había regresado, podíamos retomar nuestra relación justo donde la habíamos dejado, y casarnos lo antes posible. Según él, durante esos 3 años de separación, había comprendido que yo era la mujer de sus sueños y que había cometido un enorme error al dejarme. Ahora quería darnos una oportunidad real y volver a estar juntos. Esperé a que terminara su discurso sin interrumpirlo, porque quería ver hasta dónde llegaría con todo esto. Cuando finalmente terminó de hablar, no dije mucho. Simplemente le mostré el anillo en mi dedo y le informé que ya estaba casada, con Samuel, su primo, quien era 1000 veces mejor que él.
También le dije que su disculpa llegaba demasiado tarde. La mandíbula de Félix literalmente se cayó al suelo. Aproveché ese momento para cerrar la puerta de un portazo en su cara, diciéndole que se marchara antes de que lo echara a la fuerza. Después de eso, estaba furiosa. Intenté calmarme mientras esperaba a que Samuel llegara a casa. Era fin de semana, y él había salido con unos compañeros de trabajo, así que no estaba allí. La banda de Samuel se había disuelto un par de años atrás, más o menos cuando nuestra relación se puso seria. Desde entonces, se unió al negocio de gestión de eventos que tiene el padre de un amigo suyo. Si los eventos que organizaban necesitaban una banda, Samuel y sus antiguos compañeros se reunían y tocaban, así que era perfecto para él. Pero esa semana había sido muy pesada en el trabajo, con varios eventos seguidos, así que se merecía un descanso. No quería molestarlo, por eso no le envié un mensaje ni lo llamé para contarle lo que había sucedido con Félix. Cuando Samuel finalmente llegó a casa, le expliqué todo. Me dijo que había recibido varias llamadas de su tío, el padre de Félix, pero que no sabía de qué se trataba, ya que estaba ocupado con sus amigos. Ahora que conocía la situación, se sentía incómodo con todo esto. Samuel me confesó que nunca había considerado cómo se sentiría Félix al enterarse de nuestro matrimonio. Le respondí que no importaba lo que él pensara, ya que fue él quien me dejó sin una explicación adecuada ni una despedida, así que su opinión ahora era irrelevante. Después de esa conversación, decidimos contactar a los padres de Félix, ya que habían intentado comunicarse varias veces con Samuel mientras estaba fuera. También me habían llamado, pero no revisé mi teléfono porque estaba molesta. Cuando logramos hablar con ellos, nos explicaron que después de visitar mi casa, Félix fue directamente a la casa de sus padres y tuvo una crisis emocional. Les gritó por haber mantenido en secreto mi relación con Samuel durante tantos meses, incluso años, si se contaba el tiempo que estuvimos juntos antes de casarnos. Los acusó, junto a toda su familia, de traicionarlo. Dijo que todos estaban enfermos por haber apoyado nuestro matrimonio y permitir que sucediera. Además, afirmó que yo era una persona despreciable por haberme aprovechado de su primo solo porque no podía tenerlo a él. Félix insistió en que yo solo había comenzado una relación con Samuel para vengarme de él. Según él, no tenía verdaderos sentimientos por Samuel y solo lo estaba usando para ponerlo celoso. Aseguró que ya había visto a través de mi plan y que no estaba celoso, sino asqueado. No podía creer lo que estaba escuchando. Nada de lo que dijo era cierto. Si realmente hubiera querido hacerlo sentir celos, lo habría hecho mucho antes. No habría esperado 3 años hasta que él regresara para decirle que estaba casada. Además, no soy una persona obsesionada con su ex al punto de casarme solo para hacerlo sentir inseguro. Tengo sentimientos reales por Samuel, y por eso estoy con él. No le debo a Félix ninguna explicación, así que decidí no darle más importancia a sus palabras. Durante los días siguientes, Samuel y yo intentamos seguir adelante, pretendiendo que Félix nunca había regresado. Sin embargo, unos días después volvió a aparecer, y esta vez los dos estábamos en casa. Samuel y yo habíamos llegado recién del trabajo cuando escuchamos a Félix gritando afuera de la casa. Al salir, lo vimos haciendo un escándalo en la calle, completamente borracho. Estaba gritando a todo pulmón que habíamos arruinado su vida, lo cual no tenía sentido, ya que ni siquiera sabía de nuestra relación hasta hacía unos días. Tan pronto como abrimos la puerta y nos vio, supimos que habíamos cometido un error al salir, porque en cuanto me reconoció, comenzó a llorar de forma descontrolada. Entre sollozos, empezó a decir que siempre me había amado, que nunca dejó de pensar en mí, ni siquiera mientras estaba en Alemania. Alegó que no se había puesto en contacto conmigo porque no quería perturbar mi paz volviendo a mi vida. Sin embargo, dijo que podía aceptar que yo hubiera seguido adelante, pero no podía soportar que lo hubiera hecho con su primo. Me acusó de ser egoísta e insensible, y dijo que era una vergüenza que nos hubiéramos casado, sabiendo la historia que compartíamos. En ese momento, Samuel llamó a la policía. Poco después, se llevaron a Félix para detener el espectáculo. A pesar de que todo terminó ahí, no pude dejar de pensar en lo que dijo. Fue muy perturbador verlo actuar de esa manera, ya que él siempre había sido una persona tranquila y controlada. Estaba claro que verme con Samuel lo había destrozado emocionalmente. Sin embargo,
Samuel y yo no hemos hablado sobre lo que ocurrió esa noche. Ambos hemos fingido que nunca pasó. Pero sé que no podemos seguir ignorando esta situación por mucho tiempo. La verdad es que nunca consideramos cómo sería la reacción de Félix si regresaba, cómo se sentiría al enterarse de nuestro matrimonio, o qué tendría que decir sobre nuestra relación. Y aunque no debería importarnos, por alguna razón, lo hace. Habíamos logrado ignorar mi pasado con Félix durante mucho tiempo porque él no estaba cerca. Pero ahora que ha vuelto y está haciéndose notar, se nos está haciendo más difícil seguir ignorando esa parte de mi historia. Afortunadamente, las cosas no se han vuelto tensas entre Samuel y yo. Sin embargo, ambos somos conscientes de que hay mucho que no hemos dicho, cosas que necesitamos hablar. Yo quiero desesperadamente sacar todo esto a la luz y resolverlo. Aún así, no puedo evitar pensar que Félix podría tener razón en sentirse raro por mi relación con Samuel. Si mi ex se casara con uno de mis primos, probablemente también me sentiría extraño al respecto. Además, está el hecho de que toda su familia lo sabía y nunca le dijo nada, lo que pudo haberlo llevado a este colapso emocional. Sin embargo, eso no es mi culpa, aunque de alguna manera sigo sintiendo que lo es. Así que aquí estoy, preguntándome, ¿soy la mala por haberme casado con el primo de mi ex prometido, después de que él rompiera conmigo por mensaje, a solo una semana de nuestra boda? Hola, primero que nada, quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación y me apoyaron. Significa mucho para Samuel y para mí que tantas personas estén de nuestro lado. Estoy muy agradecida por todos los comentarios amables, porque realmente los necesitábamos para recomponernos, especialmente con todo lo que ha estado ocurriendo con Félix. Ha pasado una semana desde que la policía tuvo que llevárselo por crear una escena borracho frente a nuestra casa. Ahora, prácticamente toda la familia está enterada de lo que sucedió. Varios familiares se han comunicado con nosotros para decirnos que no estamos equivocados, y que no debemos dejarnos afectar por las cosas que Félix ha estado diciendo sobre nosotros. Nos han dicho que no hay nada vergonzoso ni inapropiado en que Samuel y yo nos hayamos enamorado y casado. De hecho, todos piensan que es algo hermoso, y que debemos aceptarlo en lugar de permitir que un perdedor lleno de negatividad nos haga dudar. Todos han cortado lazos con Félix, incluidos sus propios padres, y no podría estar más feliz por eso. Literalmente, no hay ni una sola persona de su familia que lo esté apoyando, lo que para Samuel y para mí dice mucho. Nos hemos dado cuenta de que es completamente válido que estemos juntos. No es como si yo le hubiera sido infiel, él fue quien rompió conmigo de la peor forma posible, y fue Samuel quien me ayudó a sanar. No tengo nada de qué avergonzarme. También les conté a mis amigos lo que sucedió, y ellos también se pusieron de mi lado. Dijeron que Félix estaba actuando como un loco y que solo tenía celos, lo que me hizo sentirme mucho mejor. Aún así, Samuel y yo hemos decidido comenzar terapia de pareja, ya que el regreso de Félix no ha sido fácil de manejar para nosotros como matrimonio. Sentimos que necesitamos trabajar algunas cosas para fortalecer nuestra relación. Comenzaremos las sesiones en unos días. Actualización 2. Bueno, Félix solo nos dio 2 semanas para lidiar con nuestros sentimientos antes de lanzar su próximo ataque, y esta vez fue de forma pública, en Internet. En la ocasión anterior, nos insultó directamente al aparecer borracho en nuestra casa. Ahora, sintió la necesidad de llegar a una audiencia más amplia. Publicó un extenso mensaje en línea, lleno de mentiras sobre nosotros. Nos acusó de haber iniciado nuestra relación solo para vengarnos de él. Dijo que ambos éramos unos fracasados que no soportábamos ver a otras personas tener éxito, y que probablemente nos habíamos unido por resentimiento hacia él. También insinuó que yo ya estaba involucrada con Samuel antes de la ruptura, y que la decisión de Félix de irse me había dado una excusa perfecta para continuar con esa relación. Fue asqueroso que insinuara algo así, especialmente cuando sabía muy bien que no era cierto. Yo estaba locamente enamorada de él, y fue él quien rompió conmigo para perseguir sus sueños, sin siquiera considerarme lo suficiente como para tener una conversación honesta. Yo ni siquiera vi la publicación directamente, ya que no lo he seguido en ninguna red social desde que rompimos. Sin embargo, algunos amigos me la enviaron. Les pedí que le hicieran llegar un mensaje de mi parte. Si seguía difamándonos, lo demandaría por calumnias. Solo entonces Félix eliminó la publicación.
Pero después me envió un mensaje de texto diciendo que merecía todo eso, y me llamó un insulto bastante desagradable que empieza con P. Perdí los estribos. Le respondí que si volvía a escribirme, arruinaría su vida y me aseguraría de que no pudiera recuperarse jamás. A pesar de la amenaza, aún tuvo la audacia de responder, diciéndome que merecía terminar con Samuel porque él era un perdedor, que no valía nada sin su guitarra, y que sin ella era completamente inútil. Luego agregó que, si yo había conseguido encontrar a alguien, él seguramente tendría a una mujer más hermosa esperando por él. Dijo que no se arrepentía de haberme dejado, que su único deseo era haberlo hecho el día de la boda para hacerme sufrir un poco más. Me quedé en shock de que Félix pudiera pensar, y mucho menos decir, esas cosas. En ese momento decidí bloquear su número. Nunca antes lo había hecho porque, honestamente, no esperaba que me contactara, y definitivamente yo no iba a contactarlo. Simplemente, nunca lo había considerado necesario. Pero ahora ya estaba bloqueado, y no tendría otra forma de comunicarse conmigo. Si volvía a presentarse en mi casa, definitivamente solicitaría una orden de restricción. Actualización 3. Decidí enviar capturas de pantalla de mi última conversación con Félix a toda su familia y a mis amigos. Ninguno de ellos estaba hablando con él, pero esas capturas aseguraron que no volverían a hacerlo nunca más. Todos quedaron igual de sorprendidos que yo al leer esos mensajes. Sus padres nos explicaron que Félix había estado diciendo la verdad cuando afirmó no poder superar nuestra relación durante su tiempo en Alemania. El fracaso de su proyecto de investigación, sumado a esto, lo había llevado a refugiarse en el alcohol, y ahora tenía un problema serio de adicción. Sus padres nos dijeron que Félix había estado viviendo en un hotel, pero decidieron llevárselo de regreso a casa porque temían perderlo si lo dejaban solo. Se disculparon con nosotros en su nombre por todo lo que había hecho, explicando que, aunque no justificaban su comportamiento, tenían que cuidarlo. Después de todo, era su único hijo, y no podían vivir con ellos mismos si lo abandonaban. Honestamente, entendemos de dónde vienen y no queremos reprocharles nada. Al final del día, ellos siempre han sido personas amables con nosotros. Han defendido nuestra relación, incluso en contra de Félix, cuando él se equivocó. Por lo tanto, respetamos su decisión de ayudarlo. Por nuestra parte, Samuel y yo estamos más unidos que nunca. La terapia de pareja nos ha fortalecido mucho. De hecho, ya hemos empezado a pensar en formar una familia. Estamos considerando tener un bebé pronto. Actualmente, estoy en negociaciones para una promoción en mi trabajo, lo que me permitiría un mejor salario. Esto nos daría la oportunidad de mudarnos a una casa más grande, en una ubicación mejor. Así es como están yendo las cosas para nosotros. Esperamos que todo continúe mejorando a partir de ahora.